Almerienses todos, ¡sube el IBI! Señora, que sube el IBI, que me lo quitan de las manos. Aproveche la ocasión, que no va a tener otra. ¡Sube el IBI! Imagino que ya os habréis enterado de esta noticia por cualquier medio de comunicación y desde luego, que no quepa duda, que también subirán otros impuestos. El ayuntamiento calcula que esto va a provocar una subida media de 72 euros por recibo en el pago de la contribución. Toda una alegría para los almerienses. Que no les quepa duda, ¡a celebrarlo! Según el ayuntamiento, el objetivo municipal es recaudar los 12 millones de euros de desfase de los servicios. No olvidemos que el mismo ayuntamiento de Almería cerró 2022 con un superávit de 12 millones de euros. Y según el equipo de gobierno, suma 15 ejercicios sin subida de impuestos. Va a ser que esto no cuela. En 2017, la que fue teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno y concejala, delegada de Economía, Contratación e Informática, no tenía más puestos a elegir. Y hoy alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, comentó que bienvenidos sean los euros de más que los almerienses tendremos en nuestros bolsillos. Será en su cuenta corriente, no en la de los almerienses, que se matan trabajando para poder sobrevivir y llegar a final de mes. Esto lo dijo en aquella época en referencia a la bajada del IBI, las bonificaciones y exenciones de hasta un 90% de los pagos del IBI, el IAE y el impuesto de vehículos y otra serie de iniciativas fiscales dirigidas a dinamizar la economía de la ciudad e impulsar la creación de empleo. No sé qué decir cuando se están cerrando más locales comerciales que nunca, solo en el centro de la ciudad. Y el empleo, pues eso. En 2016, la misma María del Mar Vázquez dijo que los impuestos van a bajar con un alcalde del PP, cuando se refería a Ramón Fernández Pacheco. Precisamente, no con ella, y menos en 2023 y 2024. Bajadas de impuestos destinadas a devolver el esfuerzo a los almerienses. No sé de qué esfuerzo habla, porque por más que intentan ahorrar, no hay manera de que puedan tener dinero en su cuenta corriente. Algo que a ustedes, políticos, no les preocupa mucho que digamos, por lo que cobran, claro. También comentó que las continuas rebajas en el tipo de gravamen aplicado al IBI en el término municipal de Almería pasó del 0,75% al 0,47%. Pero ahora, en 2023-2024, lo que se ha previsto es modificar ese coeficiente del gravamen sobre el valor catastral, pesado y qué aburrido es esto, pasando del 0,485% al 0,61%. Vamos, que nos vamos acercando a ese 0,75% tan maravilloso del 2016. Según Ana Martínez Labella, portavoz del equipo de gobierno, ya en este año, 2023, mantener los servicios de mantenimiento de la ciudad, reparación de los colegios, repostaje de los vehículos de emergencias y servicios, entre otros, cuesta 12 millones de euros, más que antes de la pandemia. Servicios... Tenemos que dejar de hablar de la limpieza. Vale, no habla de la limpieza, como se pone. También deja claro que el incremento que supone el contrato para la iluminación de la ciudad es de un total de 3,5 millones de euros, por poner un ejemplo. Pues no será en lugares como Paraje Guillén, Llano de la Molina, Cortijo Cintas y Cortijo Córdoba y otras calles de la ciudad que llevan esperando la instalación de farolas desde hace años, que eso no viene de un día. Así que esa excusa, señora Martínez Labella, no tiene ningún sentido. Según ella, la decisión era o recortamos los servicios o subimos la presión fiscal, ya que tienen claro que no se van a dejar facturas sin pagar. Así que han decidido subir la presión fiscal. ¡Ole por ellos! ¿Para qué van a recortar, por ejemplo, en asesores del equipo de gobierno del ayuntamiento que, sinceramente, no se sabe lo que hace? Bueno, sí, algunos se pasan su tiempo en redes sociales insultando y menospreciando a todo aquel que no comulga con ciertas políticas del ayuntamiento a través de cuentas troll. Este circo político cuesta a los almerienses 1,7 millones de euros. Y que este año nos han subido el sueldo, o eso dicen. Así que, ¡a alegría! Además, Martínez Labella, con total ironía, comenta que esta es una subida que consideran moderada y asumible, y que tienen claro que los almerienses entenderán haciendo un esfuerzo, ya que son buenos pagadores. Creo haber dicho antes que en 2016 María del Mar Vázquez dijo que las bajadas de impuestos iban destinadas a devolver el esfuerzo de los almerienses. Quiero recordar que los jóvenes de Almería destinan casi el 50% de su renta disponible para pagar los gastos de vivienda, ya sea la hipoteca o bien el alquiler. Entonces, ¿en qué quedamos? Además, Almería es la capital de provincia de Andalucía que, junto con Málaga, tiene la mayor tasa de riesgo de pobreza entre los menores de 18 años. Entonces, ¿se les devuelve el esfuerzo o hay que hacer un esfuerzo extra? Porque a mí aún no me ha quedado claro. Y no sigo porque esto se hace muy largo y muy aburrido y luego nadie continúa viendo lo que queda de vídeo, si es que aún hay alguien viendo el vídeo. Espero que sí, porque lo que viene son noticias interesantes, o creo que son así. Así que, quedas un poquito más, ¿vale?
En fin, que para finalizar me remito a una frase de la alcaldesa de Almería que dijo en 2017. En nuestra acción de gobierno seguiremos impulsando medidas que faciliten la vida a los almerienses. Pues nada, ahí queda eso, a facilitar la vida a los almerienses. Y ahora, noticias. Comenzamos esta nueva edición dando una triste noticia que tiene consternada a la comunidad científica y creo que a todo el profesorado en general de la Universidad de Almería. Según ha informado el rector de la Universidad en funciones, Carmelo Rodríguez, se ha conocido la muerte del doctor en química analítica por la Universidad Ahmad al-Mughari y gran parte de su familia, víctimas de un bombardeo en Gaza por el ejército israelí el pasado martes 17 de octubre. El doctor Ahmad al-Mughari había estudiado en la Universidad Islámica de Gaza, trabajó allí y se trasladó a Almería durante 4 años para realizar el doctorado en química analítica en el campus de La Cañada, que defendió en julio de 2007 con la calificación de sobresaliente cum laude. Su tesis trató sobre el uso de técnicas sobre análisis de pesticidas en aguas y vegetales. Carmelo Rodríguez ha emitido un comunicado expresando la condena enérgica del suceso y trasladando su más sincero pésame y solidaridad a los allegados de la víctima y a todos aquellos en la comunidad universitaria que tienen vínculos en Gaza. Rodríguez, en nombre de toda la Universidad de Almería y seguro en nombre de todos los almerienses, ha reclamado una negociación diplomática que permita la desescalada bélica y el cese de hostilidades contra la población civil, considerando fundamental la creación de corredores humanitarios que faciliten la llegada de ayuda humanitaria a la población gazatí. El mensaje recuerda el compromiso con la paz y el respeto de los derechos humanos de la Universidad de Almería. Por este motivo, todos los días a las 11 y a las 16 horas se realiza una concentración pacífica y en silencio en la puerta del edificio central de la universidad en repulsa contra los ataques violentos e indiscriminados por tierra, mar y aire al que está siendo sometida la población civil en Gaza. Con ello, este jueves 26 de octubre, estudiantes de secundaria, formación profesional y universidad se han unido en el anfiteatro de la Rambla a las 12 del mediodía en una huelga general convocada por el Sindicato de Estudiantes en solidaridad con el pueblo palestino y en rechazo al conflicto Israel-Palestina. Desde estos Almería Acción nos unimos al dolor por la cruel pérdida del doctor en química analítica por la Universidad de Almería, Ahmad al-Mughari, y su familia en manos del gobierno de Israel, y exigimos el cese inmediato de la violencia contra el pueblo palestino, que lo único que consigue es que miles de niños, mujeres y hombres inocentes mueran sin tener nada que ver con el grupo terrorista Hamás. Esta noticia debería ser de especial preocupación para todos, sobre todo en lo que se refiere a la salud de cierta parte de la población almeriense, tanto de la capital como de la provincia. Y es que en Almería las infecciones de transmisión sexual han experimentado un preocupante aumento en la última década, particularmente después del confinamiento. Uno de los principales motivos de este aumento ha sido el abandono del uso del preservativo en las relaciones sexuales. A pesar de ocupar la cuarta posición en Andalucía en cuanto a la incidencia de ITS, los datos más recientes revelan un impactante incremento interanual en Almería entre 2021 y 2022, superando a otras regiones de la comunidad autónoma. Concretamente, un aumento preocupante del 331% en las ITS en solo un año, pasando de un 21,9% en 2021 a un alarmante 94,3% en 2022. Aunque si lo miramos desde otro punto de vista, Almería no se encuentra entre las regiones con las tasas más altas por la población en Andalucía, pero sí que este incremento merece una atención urgente. Los datos han sido proporcionados por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica en colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública. Las cifras que nos muestran están desglosadas también por distritos sanitarios en Almería. La peor parte se la lleva el distrito de Poniente, con una incidencia en 2022 que va entre los 85 y los 205 casos por cada 100.000 habitantes. No parecen cifras reveladoras, pero sí de extrema importancia para el tema que estamos comentando. Por otra parte, las otras dos áreas sanitarias en la provincia de Almería, que se encuentran en el segundo nivel de gravedad, muestran una tasa de entre 43 y 85 casos por cada 100.000 habitantes. La verdad que no es para estar contentos. Infecciones de transmisión sexual como la sífilis, clamidia o gonorrea están en aumento y factores como el abandono del preservativo, el aumento de las relaciones sexuales y el uso de aplicaciones de citas
son señalados como las principales causas. Estas alarmantes cifras de ITS requieren de una atención inmediata, como debe ser la concienciación sobre la importancia del uso del preservativo, una buena educación sexual sin que nadie se ponga las manos a la cabeza, y el acceso a métodos preventivos como la PrEP, profilaxis preexposición, que son fundamentales para abordar este preocupante aumento de infecciones de transmisión sexual en la provincia de Almería. Seguimos con salud, en este caso una noticia que ayuda a seguir adelante a muchos almerienses. El Hospital Universitario Torre Cárdenas está dando un paso significativo en la atención a la salud mental. El centro sanitario ha ampliado sus instalaciones en el Hospital de Alta Resolución del Toyo con un nuevo espacio dedicado a la salud mental comunitaria. Las nuevas dependencias estarán ubicadas en una zona estratégica para atender a una población de más de 100.000 habitantes en el distrito sanitario de Almería, que incluyen localidades del levante almeriense como Carboneras, Sorbas, Río Andarax, Río Nacimiento y parte del levante de Almería capital. Este importante paso se ha vuelto crucial debido al aumento de la demanda de atención en salud mental en los últimos años, en parte relacionado con las consecuencias de la crisis económica, la precarización del empleo y los desafíos provocados por la pandemia de COVID-19. Un crecimiento exponencial en el que ha surgido problemas de ansiedad, depresión y casos de intento de suicidio. La jefa de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del hospital, Susana Miras, destaca especialmente el impacto positivo que tendrá esta ampliación en la atención a la población infanto-juvenil que ha sido afectada por la pandemia. Esta ampliación del Hospital Torre Cárdenas fortalecerá de manera significativa la capacidad de atención en salud mental a los habitantes en la región y mejorará la calidad de vida de los almerienses. La Asociación de Personas con Discapacidad Verde y Blanca sigue en su empeño de que nadie vulnerable se quede sin trabajo. De ahí que mantiene su compromiso de promover el empleo y la inclusión laboral a través de su proyecto ProEmpléate, organizado desde septiembre del año pasado. Este programa, que está financiado por la Junta de Andalucía y desarrollado por primera vez por la Asociación en Almería, se centra en mejorar la empleabilidad de personas pertenecientes a colectivos vulnerables, incluyendo personas con discapacidad, minorías étnicas, inmigrantes, mayores de 45 años, mujeres con dificultades de integración social y personas en riesgo de exclusión social. Y todo ello a través de la orientación, la formación y el contacto con más de 30 empresas en diversos sectores, ámbitos como asesoría y consultoría, servicios, transporte, tercer sector, comercio, limpieza, agricultura, construcción, automóvil, carpintería y restauración, entre otros. El resultado es que medio centenar de personas desempleadas han obtenido un empleo con una duración de 3 a 6 meses como contraprestación de una ayuda económica, al igual que estas empresas colaboradoras. El presidente de la asociación, Antonio Sánchez de Amo, destaca la importancia de continuar trabajando en la inclusión laboral de personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables. El proyecto ProEmpléate se enmarca dentro del Decreto Ley 27/2021, que tiene como objetivo principal el reequilibrio y la equidad de estos grupos vulnerables en el mercado laboral. Gracias a iniciativas como ProEmpléate y a asociaciones como Verde y Blanca, la vida de muchos almerienses está cambiando y con ello construyendo un futuro más inclusivo. Toque de atención importante de padres con hijos con discapacidad. Hace un mes que las familias cuyos hijos asisten al Colegio de Educación Infantil y Primaria Simón Fuentes en Carboneras presentaron una denuncia ante la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en Almería. Todas ellas luchan contra la falta de profesionales técnicos de integración social en la escuela, un problema que no solo afecta a este colegio, sino a decenas en la provincia almeriense. En total son 13 los alumnos en este colegio los que requieren la asistencia de un técnico profesional. Sin embargo, esta necesidad no se está cumpliendo y los padres se ven obligados a dejar sus trabajos para cuidar de sus hijos en la escuela, cambiándolos o ayudándoles a comer. Esto también significa que no pueden utilizar el comedor escolar, a pesar de tener todos ellos aprobado este servicio, ya que no tienen a esa persona de apoyo que les ayude. Teresa Sabariego, madre de uno de los alumnos afectados, ha expresado su frustración calificando esta situación como una auténtica vergüenza. Su hijo de 7 años necesita asistencia para actividades básicas y ante la falta de técnicos, ella ha tenido que tomar la difícil decisión de no enviar a su hijo a la escuela hasta que haya una solución. Se requiere con urgencia la presencia de profesionales técnicos para asistir a los estudiantes en diversas tareas, incluyendo asistencia en el baño, cambio de pañales, cuidado, ayuda en la alimentación y movilidad reducida. Recordemos cuáles son estos centros que también se encuentran escasos de esos técnicos profesionales. El Colegio de Educación Infantil y Primaria La Molina, en Roquetas de Mar,
Nuestra Señora de la Cabeza en María, Antonio Relaño en Olula del Río, Ave María en Diezmo, Inés Relaño y el Centro de Educación Especial Princesa Sofía en Almería, Buenavista, 28 de febrero y Clara Campoamor en Huércal de Almería, Exmari Horta en Garrucha, Sagrado Corazón de Jesús en Tíjola, Nuestra Señora de la Salud en Laujar y el Instituto de Educación Secundaria Mar Azul en Valerma. La falta de profesionales técnicos de integración social en los centros educativos de la provincia de Almería está afectando a las familias, profesores y sobre todo a estos estudiantes que necesitan de manera vital este apoyo complementario. Las voces de los padres se alzan en una lucha por el derecho de sus hijos a recibir una educación digna y equitativa. La situación es un recordatorio de la importancia de la inversión seria y responsable en recursos y apoyo para la educación inclusiva. Así que, señores políticos, mucho llenarse la boca de promesas y palabras bonitas que resultan vacías en la realidad que viven estas familias. Termina este bloque con una noticia muy emotiva. Querido vecino, hoy es el último día que me verás en el barrio, ya que recientemente he aprobado las oposiciones y me han dado plaza fuera de Almería, aunque no muy lejos, en Granada. Así comienza una afectiva y emocionante carta que Manuel Carmona Peláez, cartero durante los últimos 5 años en el barrio de Zapillo, ha dejado en los buzones de unos 130 vecinos. Durante 5 años este cartero, licenciado en geografía, ha entregado cartas, algunas buenas y otras no tanto, pero además ha regalado sonrisas y cordialidad junto con el correo. Para expresar su agradecimiento, Manuel ha escrito esta carta que ha conmovido a su comunidad. La carta, escrita a máquina por Manuel, se dirige a los vecinos que hicieron su trabajo más llevadero. Más de 100 de estas cartas llevaban su propio nombre como remitente y fueron entregadas en su última ruta de reparto. Aunque Manuel no esperaba reconocimiento, su gesto ha conmovido a los vecinos del Zapillo y se ha vuelto viral en redes sociales. La humildad y gratitud de Manuel Carmona Peláez en su carta nos recuerda la importancia de la empatía en nuestras relaciones e interacciones diarias con nuestros vecinos, amigos o familiares. En un mundo a menudo frenético, gestos como este de Manuel sirven como recordatorio de la belleza de la sencillez y la amabilidad de las personas. Mucha suerte, Manuel, en tu nuevo destino. Para finalizar esta nueva edición de estos Almería Sacios, se presentan algunas noticias breves que podrían ser de vuestro interés. McDonald's ha inaugurado su segundo restaurante en el Ejido y el 7º en la provincia de Almería. Esta apertura refuerza el compromiso de la franquicia estadounidense con Andalucía en su expansión en España. El alcalde del Ejido, Francisco Góngora, que no se ha perdido la inauguración, ha destacado que esta apertura supone una inversión muy importante y generadora de empleo en la localidad, con la creación de 50 puestos de trabajo. El nuevo local dispone de sala y terraza exterior, kioscos digitales, servicio a mesa, toda la gama de productos más café, así como Macauto, para que los clientes que lo deseen puedan recibir sus pedidos en casa o donde quieran. También cuenta con una zona de juegos y puntos de recarga para vehículos eléctricos. Si queréis pasaros, el nuevo establecimiento se encuentra en la avenida 30, esquina calle Montenegro sin número, en Santa María del Águila de El Ejido. Buen provecho. El Ayuntamiento de Almería va a tener que indemnizar a una mujer que sufrió una caída debido a que las losas de un paso de peatones habían perdido adherencia. Según el dictamen del propio Consejo Consultivo, la reclamante presentó pruebas que demostraron que el pavimento no cumplía con las normas técnicas necesarias. Además, añade que la existencia de otros muchos pasos de peatones en idénticas circunstancias no permiten exonerar la responsabilidad de la Administración municipal, a pesar de que el arquitecto técnico municipal intentó defender al consistorio sin éxito en este caso. La mujer accidentada recibirá una indemnización que será determinada en un proceso posterior. Hace tiempo que los almerienses insisten al ayuntamiento en el cuidado de las calles, tanto a nivel sociedad como de reparación. A ver si esta vez hacen más caso. Triste noticia para los habitantes de Vera. En una emotiva publicación en su perfil de Facebook, la unidad canina de la población local de esta localidad ha anunciado el fallecimiento de Zadir, su primer perro de servicio. Esta noticia ha conmovido a la comunidad local, que se ha unido para rendir homenaje a este peludo y leal agente de seguridad que ha desempeñado un papel fundamental en la protección de los veratenses. Desde su llegada en 2017, Zadir ha sido un testigo en eventos importantes de la ciudad como las fiestas patronales, Semana Santa o los veranos. Este adiós inesperado deja un profundo vacío en la comunidad, recordando que el perro es sin duda el mejor amigo del hombre, como lo demuestra su legado que ha dejado para siempre en Vera. Terminamos con una noticia alegre que nos hace mucha falta. El Festival Cultural Fest Music for All de Almería se ha alzado con el premio Fest al mejor festival de mediano formato en el prestigioso evento
BIME Live and Pro, uno de los eventos más importantes relacionados con la industria y la música a nivel mundial. Este reconocimiento, el más alto de su categoría, que incluye a festivales españoles con entre 5.000 y 20.000 espectadores diarios, es un claro ejemplo del éxito arrollador que ha logrado este festival en tan solo 6 años de existencia. Cultural Fest también ha recibido 2 premios internacionales en los Siberian Awards, destacando su compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra la COVID-19. Con su enfoque inclusivo y sostenible, Cultural Fest se posiciona como un referente en el competitivo mundo de los festivales. Estos logros demuestran el compromiso del Cultural Fest por la excelencia y su deseo de ofrecer experiencias musicales atractivas y accesibles. Enhorabuena por el premio. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio, solo tenéis que dar like al pulgar, suscribiros al canal, ya que es un gran apoyo para continuar, y compartirlo con todos vuestros amigos y conocidos que vivan fuera de Almería y tengan interés por saber de su tierra. Si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo que perjudique a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, se hará llegar a quien corresponda, esperando su respuesta. Y aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Tu voz, en este canal, sí importa. Por supuesto, podéis opinar en el canal sobre las noticias publicadas o de algún otro tema que pueda ser del interés de todos. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.